Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien todos. Gracias por conectarse otra vez y estar aquí una vez más para leer, estudiar la palabra de Dios y poder ponerla en práctica para nuestras vidas. Muchas gracias y espero que continúen haciéndolo y ya en un futuro, espero no lejano, podamos reunirnos personalmente. Para comenzar vamos a iniciar con el quiz 433 o cuestionario 433 que dice así: vanidad, perdón, número 1. Todo es vanidad, dijo el predicador. Esto es que nadie, o sea, antes de seguir, acuérdense que vean que este cuestionario es de el libro de Eclesiastés. Pregunta 1. Todo es vanidad, dijo el predicador. Esto es que nadie, inciso A, es modesto, que nadie obtiene lo que quiere, que nadie tiene provecho de su trabajo o que nadie tiene placer en las cuestiones serias. La respuesta es que nadie tiene provecho de su trabajo, Eclesiastés 1:3. 2. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo el predicador, porque todas las cosas A tienen la misma importancia. B, lo que fue, será. C, ha sido usado por otros. D, a la luz del sol, todo es igual. La respuesta es B, lo que fuese. Nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, será. Eclesiastés 1:9. Número 3. El que añade ciencia, ¿añade qué? Poder, dolor, arrogancia, confusión. El que añade ciencia, añade dolor. Eclesiastés 1:18. El número B es el inciso B es el correcto. 4. No hay mejor cosa para el hombre que A, se alegre de su trabajo, B, disfrute de la vida, C, tenga una buena familia, D, haga deporte. El inciso A es el correcto. No hay mejor cosa para el hombre que se alegre en su trabajo. Eclesiastés 1:4. 5. En el capítulo 3 de Eclesiastés, el predicador no dijo que hay tiempo. Fíjense bien, no dijo que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de mentir y tiempo de decir la verdad, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. La respuesta es que no dijo, es tiempo de buscar y tiempo de perder. Número 6. 2 son, inciso A, igual a 1. 2 son mejor que 1. 2 son peor que 1. 2 son solo 2. La respuesta es B. 2 son mejor que 1. Eclesiastés 4:9. 7. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto, sean tus palabras A, pocas, B, muchas, C, bien pensadas, D, dichas claramente. La respuesta es A, pocas. Dios está en el cielo y tú en la tierra, por lo tanto, sean tus palabras pocas. Eclesiastés 5:2. 8. El que ama el dinero no se saciará de dinero, amor, poder, conocimiento. La respuesta es inciso A, dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Eclesiastés 5:10. 9. El hombre al que Dios da riquezas y honra, no le da, ¿qué? El hombre al que Dios le da riquezas y honra no le da A, descanso, B, pobreza, facultad de disfrutarlas
o un sueño tranquilo. El hombre al que Dios le da riquezas y honra no le da facultad de disfrutarlas. Eclesiastés 6:2. 10. Porque éste en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Se refiere a un hombre que, ¿qué? Porque éste en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. ¿A qué se refiere esto? Inciso A. A un hombre que fue malo en gran manera, a un hombre que engañó a muchos, a un hombre que fue malo, que fue avaro, o a un hombre que tuvo muchos hijos y no recibió sepultura. Y la respuesta es D. A un hombre que tuvo muchos hijos y no recibió sepultura. Está en Eclesiastés 6:3. Muy bien. Recuerden que el libro de Eclesiastés es un libro muy, muy, muy interesante y muy ameno de leer, pero también muy difícil de entender por todas unas cosas que acabamos de ver ahorita. En realidad, acuérdense que el libro de Eclesiastés es el punto de vista del hombre y que vive bajo el cuidado de Dios, pero cómo ve las cosas aquí. Bueno, vamos a comenzar o a seguir más bien con el Evangelio de Juan, ya en el capítulo 21. Oramos primero. Señor, te pedimos tu bendición y tu guía esta tarde para poder meditar en tu palabra, para poder aprenderla más, profundizar más en ella de tal manera que podamos ser mejores creyentes en esta sociedad tan, tan difícil, pero que en la que nos has puesto tú para brillar, para hacer luz, que la gente, quiera o no, vea una diferencia en tu vida. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues Juan 21, versículos 1 al 3, vamos a iniciar. Ya es el último capítulo de Juan. Estamos llegando al fin de este importantísimo y muy bonito Evangelio. Juan 21. Juan 21, 1 al 3 dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Bueno, esta porción del final del Evangelio de Juan es muy interesante y contiene excelentes enseñanzas para nosotros. Podemos ver aquí algo muy importante. Los discípulos fueron a pescar, porque era su profesión, era la actividad a la que se dedicaban. Pero podemos ver en esto lo humilde que eran también. Probablemente vivían al día de eso. Del origen del cristianismo, los orígenes del cristianismo son orígenes humildes, no son orígenes ostentosos o de riqueza. Los fundadores del cristianismo eran pescadores, trabajaban duro para ganarse la vida, y el trabajo de ellos era el más humilde en aquella época, uno de los más humildes, pescar. Como prácticamente no tenían nada, eran en realidad en ese momento se sentían, pues, si Jesús había aparecido y ya no estaba otra vez con ellos o no estaba todos los días con ellos, pues se sentían ya con necesidad de hacer algo, ¿no? Y trabajar, porque ellos trabajaban duro para ganarse la vida. Entonces Pedro toma la iniciativa y entonces dice: vamos, me voy a pescar. Y ellos pescaban en el mar de Galilea, que aquí se le llama Tiberias también.
Eh, en realidad era algo que era natural, así es de que los demás dijeron, pues vamos contigo. El Señor les había dicho en la segunda aparición ahí, cuando estuvieron reunidos todos, incluyendo Tomás, y antes también les había dicho que eran enviados, no enviados a la nada, o sea, eran enviados a predicar las buenas nuevas, el Evangelio. Dice Juan 20:21, recuerdan ustedes, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Cosa que en realidad ellos de un principio pues, no entendieron de qué se trataba, pero el mandato ahí estaba. Pero los discípulos, en lugar de comenzar a comprender y ver que el mandato del Señor, o recordar lo que les decía, eh, pues no hicieron eso, se fueron a pescar, a ganarse la vida otra vez. Los discípulos comenzaban a entender poco a poco lo que había pasado, pero no se daban cuenta en forma plena la labor que tenían por delante. No los culpamos, no vamos a culparlos, nosotros también cuando empezamos a conocer del Evangelio, la labor que el Señor pone delante de nosotros la vamos comprendiendo paulatinamente, unos más rápido, otros no tanto. Así es de que no tenían que comer, regresaron a Galilea para hacer lo que sabían hacer, y aquí debemos recordar algo importante. Toda persona que sigue a Cristo, de alguna u otra manera, el Señor va a satisfacer sus necesidades. Eso se lo dio a entender, si ustedes recuerdan, a Pedro, al inicio del misterio de Cristo, cuando Pedro estaba pescando, no pescaba nada, llegó Jesús y entonces hizo ahí un milagro enorme. Pedro pudo pescar muchísimo, de tal manera que dos barcas no podían sostener tanto peso de pescado. Eh, Estaba haciendo Pedro lo que ahora está haciendo aquí, ganarse la vida. No le iba bien y ahora tampoco le iba bien. Aquella noche, no pescó nada, pero cuando llegó el Señor Jesús y le dijo cómo pescar, la pesca fue muy abundante. ¿Y qué hicieron los discípulos después de esta pesca? Fíjense en Lucas 5, 10 al 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En otras palabras, Jesús les da a entender aquí que mientras estén ocupados en su obra, mientras tengan que seguirle, no tienen por qué preocuparse de su alimentación, de las cosas que nos preocupan a todos, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Pero el Señor le dijo aquí y le hizo entender a Pedro, pues, ahí está, o sea, tienes de sobra para comer, para pagar tus deudas, para vivir, no hay problema, pero sígueme. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. En manos de Dios, los creyentes no debemos o no deberíamos preocuparnos al máximo por nuestras necesidades. Bueno, entonces aquí vemos que el origen del cristianismo es en unos pobres pescadores, los apóstoles. Ellos en manos de Dios, siguiendo a Cristo, fueron los fundadores de la iglesia cristiana, una iglesia muy poderosa que ahora tiene presencia en 1/3 de la población mundial. Desde un rincón insignificante del mundo, ahí en Palestina de aquella época, ellos salieron para transformar el mundo. Dice Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Realmente si el creyente toma su papel como debe de tomarlo en serio y todo, trastorna el mundo. Empieza por trastornar su familia, su sociedad, el ambiente en el que está, su trabajo, trastornarlo en el sentido de cambiarlo para bien,
de hacer que vean que las cosas sí se pueden hacer bien conociendo del Evangelio. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos hombres con poca educación enfrentaron al sistema filosófico de aquella época, del mundo antiguo, y también el cristianismo enfrenta hoy al sistema filosófico actual. Realmente uno tapa bocas por medio de la predicación de la cruz, porque la filosofía siempre es de origen humano y para alcanzar logros humanos y tratar de hacer que la gente sea mejor, pero en realidad no, hasta muchos filósofos son hasta peores. Primera de Corintios 1, 18 al 19 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Realmente la predicación del Evangelio, la predicación de las buenas nuevas, es una locura para el mundo entero, pero en realidad para los entendidos es salvación. Y realmente la filosofía actual pues no tiene nada que ver con el cristianismo y por eso no le entienden, pero la aplicación de la cruz es superior. Bueno, sin duda, nada de esto hubiera sido posible sin la intervención directa de Dios. O sea, realmente Dios les capacitó para que todo esto pudiera llevarse a cabo, predicar con poder, trastornar al mundo. Juan 21, 4 al 6. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y ya era del amanecer de esa noche larga de trabajo y sin realmente haber pescado nada. Estaba amaneciendo. Probablemente ocurrió aquí una de dos cosas. O todavía estaba oscuro o la luz del sol que deslumbra mucho hacía que los discípulos no distinguieran bien a Jesús que estaba en la orilla. Ellos ya habían estado con él antes y sabían muy bien cómo era el Jesús resucitado, pero aquí no lo distinguen bien. Jesús se dirige a los discípulos como hijitos. La palabra paidía, que es a la que se refiere aquí, no es hijitos en realidad, paidía es muchachos. La pregunta podría traducirse como sigue. Hey muchachos, ¿no tienen algo de comer? Que es todavía más familiar, ¿no? O hay muchachos, ¿no han pescado nada? Esperando pues, una respuesta negativa y efectivamente fue lo que ellos hicieron. Contestaron no. El fracaso de los discípulos al no pescar nada solo evidenció que al realizar esta labor que no fuese la del Señor, solo sería un fracaso. Es muy claro aquí en este pasaje. Jesús entonces se prepara para darles una muestra sobrenatural de que haciendo la labor que les había encomendado, no tendrían por qué preocuparse de sus necesidades. No hay mejor éxito que el que se obtiene sirviendo al Señor. Juan 21:6 dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Quién era este extraño que les demandaba algo descabellado? Porque habían tratado de pescar toda la noche, sabían mucho de esto. Y ahora ya aparece alguien ahí y les dice que lo hagan de esta forma. Ellos estaban desvelados, estaban cansados, estaban frustrados y tal vez enojados. Así que bien pudieron contestarle, pues a ti qué te importa, o a usted qué le importa. O sea, realmente como está uno, ¿no? Cuando llega de trabajar cansado, hambriento y todo, y alguien te dice algo y pues, te puedes reaccionar mal, ¿no?
Pero también le pueden haber dicho, bueno, los peces no distinguen qué lado de la barca es, ¿no? Si derecha o izquierda. Bueno, lo así que si no lo conocían o no lo distinguieron en ese momento, ¿por qué obedecer a alguien extraño? ¿Por qué obedecerle? Pero en la voz de Jesús había una especie de mandato, una especie de autoridad enorme. Uno pensaba que él dijo, bueno, pues, hijitos, echan la red al otro lado de la barca y van a hallar. No, eran muchachos, tiren la red del otro lado, o sea, del lado derecho, con autoridad, con firmeza. Así que ellos, de alguna manera, no pudieron resistir al mandato y así lo hicieron. Así como Jesús había enviado, lo más seguro, a los peces lejos de la barca de ellos toda la noche, así en esa mañana el Señor los trajo al lado derecho de la barca esa mañana. El resultado fue una mega pesca de grandes peces, tal que no los podían sacar. Pesaba mucho. Juan 21:7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Bueno, aquí se nos dice que Juan, que es el discípulo amado, sí reconoció a Jesús una vez que el milagro se consumó, por cierto. Generalmente vemos en los evangelios y en Hechos a Pedro y a Juan juntos. Se nos narran y los vemos siempre comportándose en la forma en que cada uno se comporta, en forma diferente, porque eran diferentes el uno del otro. Así que cuando Juan distinguió a Jesús, dijo, es el Señor. Y Pedro fue el primero en echarse al agua. O sea, realmente él dijo, si es, pues voy hacia él, ¿no? Entonces él se viste, no estaba completamente vestido, y se avienta al agua. Así que Juan fue el primero en ver, pero Pedro fue el primero en hacer, en actuar. El corazón de Juan, que siempre ya era listo, estaba muy sensible para amar a los demás, fue más rápido en discernir que era Jesús. Pero Pedro, más impulsivo, fue más rápido en actuar, en tomar acción. Ambos eran verdaderos discípulos, ambos amaban al Señor con todo su corazón, ambos fueron fieles, lo siguieron hasta que Él murió. Eh, todos los discípulos, cuando estuvieron con Jesús antes de su muerte, vieron muchísimos milagros, uno tras otro, para sorpresa de ellos. Probablemente estos 7 discípulos que estaban ahí en esa barca en ese momento recordaron en sus mentes aquella pesca milagrosa con la que les había dicho de Pedro, en que las redes se rompían y tenía que llamar a otra barca para que les ayudara. Jesús les dijo en esa época, no tengan miedo, desde ahora serán pescadores de hombres. O recordaron también la parábola de la red de los peces buenos y malos que llegan a la orilla y los escogen y unos los tiran y otros no. Pudo haber sido muchas cosas que les vinieron a la mente en ese momento, eh, importante y muy significativo para ellos y sorpresivo. Como vemos aquí, Juan y Pedro eran temperamentos diferentes y esto pues nos debe hacer ver la forma en que nosotros juzgamos a los demás creyentes. Todos los creyentes en la iglesia ahora son diferentes en sus temperamentos. Por lo tanto, no podemos condenar a unos diciendo, pues este ni creyente es, o este no hace la obra como debe de hacerla. Y no debemos juzgarlos porque no hacen lo que nosotros hacemos o no ven las cosas como nosotros las vemos. En realidad, esto así es, la iglesia está llena de cristianos diferentes. Dice 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Los dones de los hijos de Dios no son iguales unos a otros. Algunos tienen un don, otros tienen más de un don, otros tienen más de un don que de otro. O sea, en realidad es muy diferente. Algunos tienen dones que son evidentes en público, otros tienen dones que son evidentes pero en privado. Algunos creyentes son más útiles llevando una vida pacífica, otros son más útiles llevando una vida activa. O sea, hay mucha diferencia, pero todos de una forma u otra le dan gloria a Dios. Acuérdense, Marta era muy activa sirviendo, María no era tan activa, sino escuchaba a Jesús a sus pies, la doctrina, las enseñanzas de él. Sin embargo, y también Marta fue más activa cuando Jesús llegó a resucitar a Lázaro, más que Marta. Fue la primera en que tomó acción Marta. O sea, realmente las dos mujeres amaban al Señor, las dos le seguían, las dos estaban realmente con su corazón con Él. Igualmente podemos sacar de aquí de conclusión que la iglesia necesita siervos e instrumentos de toda clase, navajas, hachas, martillos, cinceles, sierras, Martas, Marías, Pedros y Juanes. De todo se requiere en la iglesia para poder seguir la labor adelante. No todos somos iguales y no todos hacemos las cosas también así. Dice Efesios 6, 24, que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Entonces, los creyentes que amamos a Cristo, le servimos cada quien en su forma. Juan 1, 8. Juan 21, 8, perdón. Juan 21, 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ya que la pesca era abundante y pesada, no pudieron subir al barco, por lo que la arrastraron hasta la orilla, que distaba aproximadamente como 1 kilómetro de distancia. Juan 21, 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Bueno, el desayuno estaba listo. Los discípulos desvelados y cansados también estaban hambrientos. Jesús conoce nuestras necesidades desde antes de que se las pidamos. Él ya sabe lo que necesitamos, como aquí con ellos. La palabra griega para pez efectivamente es singular. Opsarión es un solo pez y pan. Pero un solo pez es lo que realmente había ahí. Y la palabra de griega para pan es un pan pequeño. Juan 21, 10 y 11. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús sabe que pues, eran 7 y que un pez no iba a bastar. Y él podría haber multiplicado ese pez y no había ningún problema y todos podían desayunar y satisfacerse. Pero ahora deja que ellos contribuyan al desayuno con el producto de su pesca. Traigan los peces. Lo que dice es que no solamente a veces tenemos que esperar que Dios haga el milagro de multiplicar nuestro desayuno. No, el Dios nos ha dado un trabajo para que nosotros podamos contribuir a nuestra alimentación de esa manera. Había poco pan, un pan pequeño, pero eso no creo que hubiera importado mucho porque creo que con los peces era suficiente. El Señor dice, traigan los peces. Ahora sí, la palabra es plural, opsaira. Se nos dice que Pedro fue por la red. O sea, no dice que los demás, sino Pedro fue por la red y la sacó, él la arrastró. Con esos 153 peces, pues probablemente Pedro no era un debilucho,
realmente era una persona fuerte. Respecto al número de peces, 153, pues se ha habido muchas interpretaciones respecto al simbolismo de esto, de 153 peces, porque cuando uno pesca en red abundantemente, pues difícilmente uno los cuenta, más bien los pesa. Eh, Algunas ideas sobre el simbolismo de esto son muy descabelladas, otras tienen cierto sentido. Pero el hecho es que lo único que llama la atención es que Juan haya registrado el número, pero el texto no nos dice nada acerca de que especulemos de ello. Lo dejamos así para no entrar en territorio ahí que nadie sabe bien por qué son los 153. La red nunca se rompió. A diferencia de la primera vez que pescaron, que se te rompían las redes, esta no se rompió. Ahora los discípulos están viendo la mano poderosa del Señor y ellos están viendo que es la red que ahora nosotros tenemos y ellos tenían en esa época que era la del Evangelio, porque ahora serán pescadores de hombres. Es una red que nunca se romperá y que puede abarcar la cantidad de creyentes que se requieran. No hay límite para eso. Cuando uno predica el Evangelio, mucha gente viene a Cristo. Eh, Cuando uno hace la voluntad del Señor y sigue uno las órdenes del Señor, el único resultado de esa labor es el éxito, no el fracaso. Tu predicación sincera, tu predicación con poder está garantizada en sus resultados. Así es de que seguir los mandatos del Señor y seguir su dirección hace que el resultado sea un éxito. Bueno, Juan 21, 12 al 14. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta vez era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bueno, sin duda los discípulos se sintieron incómodos en la presencia de Jesús resucitado. O sea, habían visto este resultado, esta pues enorme muestra de poder. Y pues, yo creo que les causó gozo, pero no mucho, o sea, como incomodidad al estar ahí desayunando con él, porque en realidad estaban desayunando con alguien que había regresado de los muertos. Eh, yo creo que ni por un momento a algún discípulo antes de esto se le hubiera ocurrido a preguntarle a Jesús quién era, porque realmente sabían bien quién era cuando andaban con él. Pero ahora sí pensaron en si pensaron en hacerlo, no lo hicieron en el fondo, o sea, porque sabían bien con quién estaban, pero eso les haber pasado por la mente, preguntar directamente, ¿y quién eres tú? Pero debemos de ponernos en su lugar, porque si tú te sientas a comer con alguien que resucitó de los muertos, pues sí da cierta inquietud, ¿no? Y curiosidad para nosotros, pero más bien inquietud de alguien que estuvo vivo, de alguien que estuvo muerto y ahora está vivo. Los discípulos, aunque lo vieron con una visión externa, lo, lo vieron en ese momento, se dieron cuenta de que no era el mismo de antes. O sea, lo conocían bien. Sin embargo, en ese momento lo vieron como un extraño, alguien que de ahí en adelante pertenecía a otro orden de existencia, en realidad, Jesús resucitado. Pero el Señor Jesús, pues, conoce sus corazones y en eso Él relaja el ambiente, relaja el ambiente en el que están, invitándolos a venir y a compartir el desayuno que había preparado. Algo muy familiar, pero pues ellos sí en momentos estaban muy, no muy cómodos ahí. El símbolo del pez, se ha usado mucho a través de los siglos en el cristianismo como símbolo del mismo cristianismo. ¿Por qué? Pues tal vez porque el pez aparece mucho en los momentos significativos en los evangelios. No sabemos bien, pero se utilizó y se utiliza todavía como símbolo del cristianismo. En la narrativa de Lucas
cuando Jesús se aparece a los discípulos y les pide algo de comer, ellos le ofrecen un pez asado. La palabra no es opsarión o opsaria, sino es ictis. Eso, muchos de ustedes conocen eso porque hasta venden calcomanías con eso y algunos hasta recuadros. Ictis son las letras, la palabra griega para pez asado, el cual se ha usado como el acróstico de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. No sabemos a quién se le ocurrió eso, pero suena interesante. Ustedes lo pueden ver. No hay nada que podamos sacar de ahí más que la palabra de pez que se utiliza mucho para el cristianismo. Juan 21:14. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Respecto al orden de la aparición de Jesús resucitado, pues hay muchas listas de eso, hay algunas concuerdan, otras no. No hay un acuerdo en eso. Es tema de otra ocasión en que podemos ver en qué forma, en qué secuencia fueron las apariciones de Jesucristo. Aquí es el único lugar donde se dice que se manifestó a sí mismo, que se fue manifestado. No dijo que se apareció, aquí dice que se manifestó. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, que la palabra manifestación nos da aquí a entender que es uno de los momentos más significativos que tuvo con los discípulos. Más que simplemente aparecerse, fue una manifestación. Fue también una prueba de la realidad de su cuerpo resucitado. Comió otra vez con ellos. O sea, un fantasma no lo puede hacer. Dice Hechos 10:41. Pedro es el que está diciendo esto, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. O sea, la resurrección de Cristo es la gran prueba de su misión divina, es la piedra angular del cristianismo, es la piedra angular de su obra de salvación, es la prueba de que Él vino y terminó su obra siendo nuestro sustituto, venciendo la tumba. La resurrección de Cristo es algo que ningún incrédulo puede negar, a menos que pruebe lo contrario. La resurrección de Cristo también es nuestra garantía, es lo que nos da paz, tranquilidad, de que estaremos con un cuerpo resucitado con Él algún día. Así como la tumba no pudo detener a Cristo, que es la cabeza, tampoco la tumba va a detener o detiene a los creyentes que son los miembros. La muerte no tiene más potestad sobre el creyente. No vamos a morir eternamente. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así es de que la resurrección es la piedra angular, la base en la que nosotros estamos cimentados, por la que nosotros tomamos fuerza y salimos adelante todos los días a predicar el Evangelio según la oportunidad que Dios nos dé en ese momento, en ese día. Las personas que no han creído en Cristo como la persona que resucitó entre los muertos, o creen que Cristo vino a pagar por nuestros pecados, pero es todo, y no creen que Jesucristo, o no hacen énfasis en que Jesucristo fue resucitado, o no saben bien que Jesucristo resucitó, pues en realidad no conocen bien el camino de la salvación. Jesús vino a pagar por tus pecados, vino a dar su vida por ti, su sangre fue derramada en la cruz. No solamente, pero no murió ahí nada más y se quedó colgado, lo bajaron, lo sepultaron y el tercer día resucitó con el poder de Dios. Y eso en realidad nunca había sucedido ni ha sucedido.
que alguien resucite por poder de sí mismo. Bueno, si tú entiendes que Jesucristo murió por tus pecados y que Jesucristo resucitó al tercer día, pues entonces te salvas. Si entiendes que Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido de que es Dios mismo, por lo que las Escrituras nos dicen, y que resucitó al tercer día, dicen en la carta de Pablo a los Romanos, te salvas. Si es así y lo has entendido y quieres en realidad que tus pecados sean perdonados y que vengas a la presencia de Jesús y seas de ahora en adelante hijo de Dios, salvo de tus pecados, puedes venir a Cristo hoy mismo, puedes pedírselo, con tu boca se confiesa para salvación, así es de que si quieres hacerlo vamos a orar, donde quiera que estés, repite lo que yo diga para que tú puedas pasar de muerte a vida porque es lo que deseas. Oramos, tú solamente sigue lo que yo diga. Señor Dios, realmente sé que he pecado, que mis pecados me condenan y me condenarán en el infierno por la eternidad. Te pido perdón por ellos y me arrepiento de haber pecado. Y ahora creo y acepto lo que Jesús hizo en la cruz al morir por mí y derramar su sangre. También sé que Él murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos, que ahora está vivo y Él quiere que yo venga a su presencia, que esté yo con Él para siempre. Acepto todo esto que Jesús hizo y lo creo de todo corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, a eso es lo que se le llama en la Biblia, en el Evangelio de Juan que estamos estudiando, el nuevo nacimiento. La gente nace de nuevo, nace espiritualmente y es un nuevo nacimiento de una vida que jamás va a morir y no perecerán jamás. Si tú mueres físicamente el día de hoy, espiritualmente estarás en la presencia de Dios para siempre. Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Todos sabemos que hay algo después de esta vida, pero muchas veces no queremos pensar en eso porque mucha gente no está segura de su salvación. Pero el que está seguro, piensa en eso y piensa con tranquilidad, ya sea que a través de que el Señor venga por la iglesia o nos llame a cuentas, en realidad estamos tranquilos. Bueno, espero que estén bien. Les mando un saludo y muchas bendiciones para todos. Como decía el apóstol Pablo, misericordia, gracia y paz. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Dios los bendiga.